doctor Mario Di Blasi Regner, doctor de enseñanzas, de las ciencias, investigador en educación matemática, director del Departamento de Materias Básicas de la Facultad de General Pacheco. Nos va a hablar sobre la introducción al enfoque por competencia y la enseñanza centrada en estudiantes. Yo le voy a dejar ya al inspector Walter Clavero, le dejo la continuidad y te agradezco mucho, Walter, del programa. Gracias, Juan. Mario, tenés la palabra. Buen día a todos nuevamente. Quiero agradecer antes que nada al profesor Mario Martínez, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de José C. Paz, por la invitación y agradecerles a todos ustedes por dedicar tiempo para estar aquí participando de esta actividad y interesados en escuchar lo que tengo para decirles. La primera parte de esta actividad está pensada, vamos a ver un video que va a servir como disparador, motivador para mi exposición y para el intercambio posterior. Es un video que probablemente algunos de ustedes conozcan, no es un video nuevo, pero sí me parece muy relevante en relación a estos cambios y a estos, como decía nuestro colega de Tunja, esta época de cambio en la que estamos. Y además como un homenaje para Sir Ken Robinson, que es el autor de este video, que falleció recientemente en agosto y que fue durante mucho tiempo realmente un faro para los que creíamos que era necesario, seguimos creyendo evidentemente, provocar un cambio en los sistemas educativos en todos los niveles. Así que voy a compartir pantalla con ustedes ahora. El video es breve, dura unos 12 minutos. Apenas finalice, volveremos aquí a la sala para seguir con mi presentación. Every country on earth at the moment is reforming public education. There are two reasons for it. The first of them is economic. People are trying to work out, how do we educate our children to take their place in the economies of the 21st century? How do we do that? Given that we can't anticipate what the economy will look like at the end of next week, as the recent turmoil is demonstrating. How do we do that? The second, though, is cultural. Every country on earth is trying to figure out, how do we educate our children so they have a sense of cultural identity and so that we can pass on the cultural genes of our communities while being part of the process of globalization. How do we square that circle? The problem is they're trying to meet the future by doing what they did in the past. And on the way, they're alienating millions of kids who don't see any purpose in going to school. When we went to school, we were kept there with a story, which was if you worked hard and did well and got a college degree, you would have a job. Our kids don't believe that. And they're right not to, by the way. You're better having a degree than not, but it's not a guarantee anymore. And particularly not if the route to it marginalizes most of the things that you think are important about yourself. Some people say we have to raise standards as if this is a breakthrough. You know, like, really, yes, we should. Why would you lower them? You know, I mean, I haven't come across an argument that persuades me of lowering them. But raising them, of course we should raise them. The problem is that the current system of education was designed and conceived and structured for a different age. It was conceived in the intellectual culture of the Enlightenment and in the economic circumstances of the Industrial Revolution. Before the middle of the 19th century, there were no systems of public education. Not really. I mean, you could get educated by Jesuits, you know, if you had the money. But public education, paid for from taxation, compulsory to everybody and free at the point of delivery, that was a revolutionary idea. And many people objected to it. They said it's not possible for many street kids, working class children, to benefit from public education. They're incapable of learning to read and write, and why are we spending time on this? So there's also built into it a whole series of assumptions about social structure and capacity. It was driven by an economic imperative of the time, but running right through it was an intellectual
model of the mind, which was essentially the Enlightenment view of intelligence. That real intelligence consists in the capacity for a certain type of deductive reasoning and a knowledge of the classics originally, what we come to think of as academic ability. And this is deep in the gene pool of public education, that there are really two types of people, academic and non-academic, smart people and non-smart people. And the consequence of that is that many brilliant people think they're not, because they've been judged against this particular view of the mind. So we have twin pillars, economic and intellectual. And my view is that this model has caused chaos in many people's lives. It's been great for some. There have been people who have benefited wonderfully from it. But most people have not. Instead, they suffer this. This is the modern epidemic, and it's as misplaced and it's as fictitious. This is the plague of ADHD. Now, this is a map of the incidence of ADHD in America, or prescriptions for ADHD. Don't mistake me here. I don't mean to say there is no such thing as attention deficit disorder. I'm not qualified to say if there is such a thing. I know that a great majority of psychologists and paediatricians think there is such a thing. But it's still a matter of debate. What I do know for a fact is it's not an epidemic. These kids are being medicated as routinely as we had our tonsils taken out, and on the same whimsical basis and for the same reason, medical fashion. Our children are living in the most intensely stimulating period in the history of the earth. They're being besieged with information and calls for their attention from every platform, computers, from iPhones, from advertising holdings, from hundreds of television channels. And we're penalizing them now for getting distracted. From what? Boring stuff at school, for the most part. It seems to me it's not a coincidence totally that the incidence of ADHD has risen in parallel with the growth of standardized testing. Now, these kids are being given Ritalin and Adderall and all manner of things, often quite dangerous drugs, to get them focused and calm them down. But according to this, attention deficit disorder increases as you travel east across the country. People start losing interest in Oklahoma. They can hardly think straight in Arkansas. And by the time they get to Washington, they've lost it completely. And there are separate reasons for that, I believe. It's a fictitious epidemic. If you think of it, the arts, and I don't say this exclusively of the arts, I think it's also true of science and of maths, but I say about the art particularly because they are the victims of this mentality currently, particularly. The arts especially address the idea of aesthetic experience. An aesthetic experience is one in which your senses are operating at their peak, when you're present in the current moment, when you're resonating with the excitement of this thing that you're experiencing, when you are fully alive. An anesthetic is when you shut your senses off and deaden yourself to what's happening. And a lot of these drugs are that. We're getting our children through education by anesthetizing them. And I think we should be doing the exact opposite. We shouldn't be putting them asleep. We should be waking them up to what they have inside of themselves. But the model we have is this. I believe we have a system of education that is modeled on the interests of industrialism and in the image of it. I'll give you a couple of examples. Schools are still pretty much organized on factory lines, ringing bells, separate facilities, specialized into separate subjects. We still educate children by batches. We put them through the system by age group. Why do we do that? Why is there this assumption that the most important thing kids have in common is how old they are? It's like the most important thing about them is their date of manufacture. What do you mean? Well, I know kids who are much better than other kids at the same age in different disciplines, or at different times of the day, or better in smaller groups than in large groups, or sometimes they want to be on their own. If you're interested in the model of learning, you don't start from this production line mentality. It's essentially about conformity, and increasingly it's about that as you look at the growth of standardized testing and standardized curricula. And it's about standardization. I believe we've got to go in the exact opposite direction. That's what I mean about changing the paradigm. There was a great study done recently of divergent thinking.
published a couple of years ago, divergent thinking isn't the same thing as creativity. I define creativity as the process of having original ideas that have value. Divergent thinking isn't a synonym, but it's an essential capacity for creativity. It's the ability to see lots of possible answers to a question, lots of possible ways of interpreting a question, to think what Edward de Bono would probably call laterally, to think not just in linear or convergent ways, to see multiple answers, not one. So, I mean, there are tests for this. I mean, one kind of cod example would be people might be asked to say, how many uses can you think of for a paperclip? One of those routine questions. Most people might come up with 10 or 15. People who are good at this might come up with 200. And they do that by saying, well, could the paperclip be 200 foot tall and be made out of foam rubber? You know, like, does it have to be a paperclip as we know it, Jim? You know. Now, there are tests for this, and they gave them to 1,500 people. This is in a book called Breakpoint and Beyond. And on the protocol of the test, if you scored above a certain level, you'd be considered to be a genius at divergent thinking. Okay? So my question to you is, what percentage of the people tested, of the 1,500, scored at genius level for divergent thinking? Now, you need to know one more thing about them. These were kindergarten children. So what do you think? What percentage at genius level? 80. 80, okay. 98%. Now, the thing about this was it was a longitudinal study. So they retested the same children 5 years later, ages of 8 to 10. What do you think? 50? They retested them again 5 years later, ages 13 to 15. You can see a trend here, can't you? Now, this tells an interesting story, because you could have imagined it going the other way, couldn't you? You start off not being very good, but you get better as you get older. But this shows two things. One is we all have this capacity, and two, it mostly deteriorates. Now, a lot of things have happened to these kids as they've grown up. A lot. But one of the most important things that happened to them, I'm convinced, is that by now they've become educated. You know, they've spent 10 years at school being told there's one answer, it's at the back. And don't look. And don't copy, because that's cheating. I mean, outside schools, that's called collaboration, you know, but inside schools. Now, this isn't because teachers want it this way, it's just because it happens that way. It's because it's in the gene pool of education. We have to think differently about human capacity. We have to get over this old conception of academic, non-academic, abstract, theoretical, vocational, and see it for what it is, a myth. Secondly, we have to recognize that most great learning happens in groups, that collaboration is the stuff of growth. If we atomize people and separate them and judge them separately, we form a kind of disjunction between them and their natural learning environment. And thirdly, it's crucially about the culture of our institutions, the habits of the institution and the habitats that they occupy. Bien, estamos aquí de vuelta. Hay muchas ideas en este video de las que nosotros vamos a conversar y que me parecía muy importante compartirlos con ustedes, porque probablemente muchas de las cosas que dice Ken Robinson en este video apuntan a dónde está el meollo de la cuestión o el origen de muchas de las dificultades que después tenemos dentro de las instituciones o dentro de las aulas, y es bueno en algún momento pensar desde una mirada más macro para poder entender muchas veces por qué nos pasan las cosas que nos pasan como directivos o como docentes. Así que me pareció una buena idea compartir este video con ustedes. Yo les voy a pasar ahora por el chat la dirección de YouTube donde está ese video. Yo lo compartí desde mi computadora, lo tenía descargado para que no hubiera ningún problema de conectividad, pero es un video que está disponible en YouTube, que si aquí les estoy pasando por el les estoy pasando por el chat el link,
si alguien lo quiere después ver nuevamente, más tranquilo, o compartirlo con sus colegas, con sus docentes. Bien, voy a compartir ahora pantalla para iniciar la presentación a partir de este video que creo que es el disparador. Bien, ¿todos están viendo, Walter, se ve bien la pantalla y me escuchan bien? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, a partir de este video me hago yo mismo una pregunta también para iniciar la exposición, ¿no? Y si la escuela inventada en la era industrial para transmitir la cultura a la siguiente generación, ya no logra cumplir esa función en la era de Internet. Nuestro colega de Colombia hablaba muy bien de cambio, de estar en épocas turbulentas, en épocas donde están cambiando paradigmas, y ahora vamos a hablar un poco de eso, y probablemente esta pregunta sería una pregunta que debería hacernos reflexionar permanentemente sobre las razones de fondo realmente de las dificultades que muchas veces vivimos como docentes en nuestra tarea cotidiana en las aulas. La sociedad y el sistema educativo avanzan a distintas velocidades, es decir, ¿será que tenemos un sistema educativo que fue creado en otra sociedad, con otros objetivos, para otros fines, y la sociedad cambió, está cambiando, y el sistema educativo lo hace de manera más lenta, como la mayoría de las instituciones, que tienden a ser conservadoras? Y los estudiantes en el medio de esto, y los docentes, nosotros somos conscientes de ese cambio, somos conscientes que estamos en el medio de ese cambio. Podemos nosotros, los que estamos hoy aquí, me refiero a los que estamos en esta reunión, podemos cambiar el diseño curricular de nuestras jurisdicciones, de nuestros países. No, no podemos. Podemos cambiar los sistemas de calificación y promoción. No, no podemos. Y entonces, ahí tenemos el gran dilema que se nos presenta todos los días en nuestra labor docente, ¿no? Es decir, tenemos diseños curriculares, normas, un sistema educativo en el que nosotros nos desempeñamos como docentes. Y entonces, ¿qué hacemos si nosotros no podemos cambiar estas cosas? Bien, tenemos al Ministerio de Educación, tenemos al Consejo Federal de Educación, a las autoridades jurisdiccionales, los diseños curriculares, normas de todo tipo que debemos respetar, por supuesto, pero lo que no tenemos que perder de vista es que nosotros estamos acá, estamos con nuestros estudiantes, dentro del aula, y nosotros somos los principales actores para iniciar un cambio. Los cambios, los grandes cambios se iniciaron siempre en las aulas, los iniciaron personas, los iniciaron docentes. Cuando nosotros a veces mencionamos a investigadores o a grandes educadores, y los mencionamos con cierta reverencia, fueron muchas veces docentes, personas interesadas en investigar qué les pasaba a sus estudiantes, en investigar los procesos de enseñanza, de aprendizaje, y los grandes cambios vienen desde allí. Ese es el primer mensaje que luego voy a redondear más adelante, pero es el primer mensaje motivador que yo les quiero dar hoy. Nosotros tenemos la llave para el cambio, a pesar de que no podemos cambiar muchas cosas, pero podemos cambiar lo más importante, podemos influir en lo más importante, que son los procesos de enseñanza, y son los, como decía nuestro colega de Colombia, los guías de ese proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Eso es lo primero que les quería decir, que a pesar de toda esta realidad, que bien describe Ken Robinson, y de todo esto que acabo de decir anteriormente, nosotros somos capaces de provocar cambios, y grandes cambios. Una cita que me gusta mucho siempre, sobre la que me parece importante reflexionar, es una cita de Plutarco, que, como dice ahí, Plutarco decía: el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Es una frase sencilla, simple, pero muy profunda, ¿no? Porque lo primero como docentes que siempre pensamos es cómo podemos hacer
para encender esa lámpara, ¿no? Ya todos tenemos en claro que no tenemos un vaso que llenar. Esto me parece que es un debate que ya lleva bastante tiempo y tenemos en claro que ya no compartimos esas ideas de los estudiantes como tabulas rasas o como vasos por llenar. Pero seguimos teniendo esta pregunta por respondernos, ¿no? Seguimos haciendo el esfuerzo por respondernos esta pregunta: ¿cómo se enciende esta lámpara? ¿Y cómo se enciende esta lámpara hoy? Porque estamos aquí reunidos nosotros porque estamos preocupados por iniciar hoy, ahora, en nuestros municipios, en los SPAs, en nuestras escuelas, iniciar un cambio, dar un primer paso, un puntapié inicial para ese cambio. Por eso el hoy, ¿no? ¿Qué hacemos para encender esta lámpara hoy? Y hay un largo debate también, de muchos años en la educación en general, de contraponer o de enfrentar dos visiones, ¿no? La de enseñar y transmitir contenidos, que es lo que uno podría llamar habitualmente como enseñanza tradicional, o el adjetivo que uno le quiera poner, pero todos conocemos más o menos de qué se trata, porque es la que más abunda en nuestras aulas, en nuestras instituciones, donde esa foto describe muy bien la mayoría de las clases que uno podría presenciar en las escuelas de nuestros países, ¿no? No digo que todas las clases sean así, ni mucho menos, pero seguramente de manera mayoritaria podríamos ver una escena muy parecida a esa. Y en general también empezamos a ver, ya desde hace unos años, escenas parecidas a la que está a la derecha, donde uno pensaría que se podrían estar eventualmente desarrollando competencias, donde hay estudiantes que colaboran, donde hay un docente por ahí oficiando de guía de esos aprendizajes y demás. Pero este es un falso dilema, si ustedes me permiten opinar de si se trata de contenidos o se trata de competencias. Me parece que se podría hablar mucho sobre este tema, no lo vamos a hacer hoy obviamente, pero me parece que es un falso dilema. Me parece que, como dice César Coll en esta frase, la identificación y definición de los aprendizajes esperados de los alumnos, yo uso el término estudiante siempre, no me gusta alumno, pero como es textual de Coll, dice alumno. En términos de competencias, no permite prescindir de los contenidos. Es más, definir los aprendizajes básicos únicamente en términos de competencias puede ser engañoso, ya que su adquisición va siempre asociada a una serie de saberes, conocimientos, habilidades, valores, actitudes, que no por el hecho de estar implícitos dejan de estar implicados. Esto es otra cosa que también quería decir, como me voy a referir al enfoque basado en competencias, dejar en claro desde un principio que no se trata de un enfrentamiento entre contenidos y competencias, ¿no? Todo lo contrario. Bien, me gustaría ser breve, esto que voy a decir ahora podría llevar también mucho tiempo, pero me parece que es necesario hablar de estas cosas para poder hablar de competencias y de enseñanza basada en competencias y de enseñanza centrada en el estudiante, hablar y retomar un poco esto que dije recién, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos frente a una implementación educativa, el que toma las decisiones, más allá de que tenemos un diseño curricular y más allá de que tenemos programas y muchas normas que regulan nuestra tarea dentro de las instituciones y de las aulas, las decisiones todos sabemos que son básicamente del docente, ¿no? En equipo, con sus colegas, con sus directivos, pero quiero revalorizar todo el tiempo ese ámbito de toma de decisiones que es de la institución, de los colegas, del cuerpo de profesores, de cada profesor en particular, y que esas decisiones son las que cambian las cosas. Lo primero que habría que destacar en una implementación educativa es la concepción epistemológica que tiene el docente, ¿no? ¿Qué entiende por conocimiento? ¿Cómo entiende el docente que ese conocimiento se crea, se difunde? Esto no es una cuestión menor, parece una cuestión muy de fondo,
y sin embargo es necesario que todos, en nuestra tarea de enseñanza, reflexionemos sobre la concepción que tenemos del aprendizaje, del conocimiento, ¿no? ¿Cómo entendemos el aprendizaje? Acá yo querría mencionar una idea. Repito que en esta presentación voy a hacer todo muy breve y muy escueto porque me estoy metiendo con temas muy complejos y muy grandes, que llevaría probablemente todo un curso de un año hablar con profundidad y con precisión. Pero sí me parece que es importante traerlos a la conversación para entender cómo de alguna manera estas cosas, que parecen a veces lejanas, están metidas en nuestra labor cotidiana todos los días. Nosotros tenemos teorías que podríamos llamar predigitales, ¿no? Cuando hablamos de Piaget, de Vygotsky, de todos estos grandes investigadores y teóricos de los procesos de aprendizaje, estamos hablando de personas que pensaron esos procesos, que pensaron la educación y pensaron la forma en la que los estudiantes aprenden cuando no existía la informática, cuando no existían las computadoras, cuando no existía Internet. Entonces, si bien básicamente esas teorías, por supuesto, siguen siendo valiosas y nos siguen orientando y siguen siendo una fuente de conocimiento para nuestra tarea y para nuestra comprensión de los procesos de aprendizaje, no podemos perder de vista que son predigitales. Y acá viene lo que decía nuestro colega de Colombia. Si ustedes me preguntan si tenemos hoy nuevas, entre comillas, teorías que expliquen completamente cómo es el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, básicamente el de aprendizaje en entornos mediados por tecnología, yo me animaría a decir que no las tenemos. Tenemos borradores, tenemos el conectivismo, tenemos a diferentes investigadores, a grupos de investigadores de todas partes del mundo que están empezando a construir, tenemos conceptos, tenemos algunos artefactos respecto de esto, de cómo entender el aprendizaje de nuestros estudiantes hoy. Hoy me refiero en este contexto de mediación de la tecnología y de los medios. Tenemos borradores, y nosotros estamos viviendo ese cambio. Muchas veces cuando nos sentimos a veces desorientados y queremos buscar fundamentos para lo que hacemos, o querer argumentar lo que hacemos, estamos parados en arenas movedizas. Eso me parece que es muy importante que como docentes, como educadores, tomemos conciencia. Tuvieron más suerte los docentes en ese sentido que vivieron en las décadas del 50, del 60, del 70. Tenían cimientos más firmes sobre los que pararse. Hoy verdaderamente sentimos que se nos mueve el piso cuando queremos encontrar argumentos y fundamentaciones para explicar por qué enseñamos como enseñamos y nuestros estudiantes aprenden como aprenden. Esto sería larguísimo para debatir sobre este tema, pero quiero dejar esta idea que tiene que ver con lo que decía nuestro colega de Colombia, ¿no? Es decir, estamos viviendo un cambio, yo no sé si utilizaría el término paradigma, ¿no? Porque tiene como unos significados muy específicos de la epistemología, pero sí estamos viviendo en una época de cambio de teorías, de surgimientos de nuevas teorías, de nuevas explicaciones de cómo se enseña y cómo se aprende. Y finalmente, por supuesto, está la implementación didáctica. Y aquí es donde nuestro rol es esencial, ¿no? Porque cuando hablamos de la implementación didáctica, hablamos de qué estrategias se ponen en marcha en los procesos de enseñanza. Y esas estrategias, más allá de algunas recomendaciones que pueden estar presentes en los diseños curriculares o en las justificaciones y demás, es una decisión casi exclusivamente del docente. Es el docente el que decide qué estrategias pone en marcha. Cuando digo el docente, siempre me refiero al docente en un grupo de colegas con los que también comparte su trabajo y en una institución determinada, ¿no? Para mí todo tiene un referente siempre institucional.
Esto es lo que uno podría pensar en implementación educativa, y además a esto le tendríamos que agregar, como decía recién, una pregunta que es relativamente nueva, si uno piensa, no nueva porque sea de este año ni del año pasado, sino nueva en tiempos históricos en los sistemas educativos, que es cómo y para qué se incorporan las TIC. Es decir, en el medio de todo esto, de nuestra concepción de cómo se construye el conocimiento y cómo se difunde, de las teorías que sustentan nuestra práctica y que explican el proceso de aprendizaje, y en esta selección que hacemos de las estrategias que utilizaremos para poner en marcha estos procesos, están las TIC, y están omnipresentes y ubicuas, y están en todas partes, y los estudiantes viven rodeados de TIC. Entonces, además de básicamente de estas tres cuestiones sobre las que nos obligamos a reflexionar permanentemente como docentes, hoy incorporamos estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo incorporarlas y para qué incorporarlas? En realidad debería ser primero el para qué y después el cómo, ¿no? Y lo escribí al revés, ahora que lo miro. Pensar para qué incorporamos las TICs en nuestras aulas y cómo lo vamos a hacer. Y no son preguntas fáciles de resolver. Si a veces hay como una ilusión de que las TIC van a venir a resolver todos los problemas de la educación y todos los problemas de la enseñanza y del aprendizaje, y ya sabemos que eso no es así. Son un gran aliado, son mediadoras importantes, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando estamos trabajando con la mediación de las TIC, la enseñanza es diferente, los procesos de aprendizaje son diferentes, es decir, no es una decisión que debemos tomar sabiendo que tiene consecuencias, ¿no? Sigo. Bien, vamos a empezar entonces un poco, dicho todo esto, a pensar en esas implementaciones educativas, cómo sería pensarlas, cómo sería pensar esa implementación educativa si la pensara desde el enfoque basado en competencias. Lo primero que les quiero mencionar es que el término competencias, la idea del desarrollo de competencias, surge en el ámbito laboral. Surge en la década del 70, básicamente fuera de lo que sería el ámbito educativo. Alrededor de los 80, estos conceptos de competencia, de desarrollo de competencias, y esta vinculación, empezar a mirar hacia afuera de la escuela y de las necesidades de la sociedad y de lo que deberá saber ser, saber hacer y saber nuestros estudiantes el día que egresen. Eso empezó, como les decía, en los años 80, y en los años 90 ya empiezan a aparecer producciones de modelos de enseñanza basadas en competencias. O sea que, como verán, también es bastante novedoso, pero no es tan novedoso, no es tan nuevo. Para nosotros en Argentina, sí es bastante más novedoso. Llegó fundamentalmente a través del ámbito universitario. Son las universidades las primeras que se vieron motivadas o interpeladas por la realidad para empezar a pensar sus diseños curriculares en base a competencias, por el vínculo que las universidades tienen, este vínculo fluido, necesario, imprescindible, con el afuera de la institución, con la sociedad, con las industrias, con el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, no es curioso que haya empezado por allí. El cambio, en general, en el mundo fue más o menos así también, aunque con ciertas particularidades, pero sí es cierto que en Argentina todavía sigue siendo casi un tema del ámbito universitario. Es muy poco debatido, muy poco tratado, está muy poco... este tipo de conversaciones que estamos teniendo hoy, o de charlas para reflexionar sobre las competencias, son muy poco habituales, muy escasas en niveles que no sean el nivel universitario en nuestro país. En otros países de Latinoamérica y del mundo, ya este enfoque ha penetrado en el nivel secundario o medio desde hace ya bastantes años, pero en la Argentina, lo digo para nuestros colegas que nos acompañan hoy,
por ahora es casi un debate o una problemática exclusiva del ámbito universitario, y donde todavía los diseños, o la mayoría de los diseños de las universidades argentinas, no están pensados en base a competencias. Hay algunos que sí, otros que no, hay gran variedad ahí respecto de una institución a otra. Pero no es algo en la Argentina que se discuta o se debata en el nivel secundario. Entonces, me parece que esta charla de hoy, un poco, al menos desde mis intencionalidades, tiene que ver con esto, con poder acercar esta temática a los directivos de las escuelas secundarias como un aporte para empezar a pensar, como decíamos recién, en posibles cambios o planes de mejora. Convencido de que este enfoque realmente es el enfoque hacia el que tenemos que ir evolucionando. De todas maneras, vuelvo a repetir lo que dije antes, esto no se contrapone ni está en contra de diseños curriculares que no estén basados en competencias o de diseños que estén organizados a partir de contenidos y de materias, ¿no? El enfoque basado en competencias evidentemente está orientado al dominio de competencias por parte de nuestros estudiantes y está básicamente centrado en el estudiante. Y ahora voy a comentarles un poco de qué se tratan estas dos ideas, la de orientarse al dominio de competencias y de centrarse en el estudiante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Bien, cuando hablamos de orientado al dominio de competencias, lo primero que deberíamos decir es qué es una competencia. Y la verdad que es bastante difícil decir que es una competencia. Es un término polisémico. Si uno busca, si pone en internet y hace alguna búsqueda respecto del término competencia en el ámbito de la educación, va a encontrar muchísimas definiciones, en general obviamente parecidas, o con algunas diferencias, pero hay que reconocer que es un término polisémico. Lo aclaro esto porque no hay una definición de competencia. Yo voy a adoptar una que a mí me parece apropiada, pero evidentemente no podría decir, y creo que sería un error, si ustedes creyeran que lo que estoy dando es una definición de competencia única y universal. La que voy a compartir con ustedes es esta. Dice que es una competencia. Es la capacidad de articular eficazmente un conjunto de esquemas, estructuras mentales y valores, permitiendo movilizar, poner a disposición distintos saberes en un determinado contexto con el fin de resolver situaciones problemáticas. Y aquí lo que se ve en esta definición que yo elegí compartir con ustedes, que tiene que ver con, hay diferentes autores que hablan sobre competencias, muchos autores. Esta está un poco más alineada en dos de ellos, que son Perrenou y Labourtef. Hay otras, como les decía, pero aquí básicamente se ve lo que es importante para uno entender cuando piensan en competencias, ¿no? Las competencias tienen como tres componentes: el saber, el conocimiento de los saberes, lo que habitualmente aparece en los diseños curriculares como contenidos conceptuales y demás, el saber hacer, esto que estoy aprendiendo, esta competencia que estoy desarrollando, es útil para hacer algo, y además ese hacer es un hacer con valores, ¿no? Es un hacer donde está la ética y los valores involucrados. Desde este lugar, me parece que es un concepto muy rico para pensar nuestra tarea como educadores, ¿no? Pensar en esos tres pilares de una competencia: en el saber, que siempre fue el que privilegiamos, el que estuvo más presente en nuestra tarea; el saber hacer y el saber ser. Dentro de un ratito voy a hablar un poco más sobre esas competencias que muchas veces
dejamos pasar o las desarrollábamos, pero no éramos conscientes que las desarrollábamos o no las desarrollábamos, y son tan importantes como el conocimiento, como el saber saber. Podría dar algunas características de esta definición, para que, como ampliando un poco esta definición, y diríamos que una competencia o las competencias aluden a capacidades complejas e integradas, están relacionadas con saberes teórico, contextual y procedimental, se vinculan con el saber hacer, formalizado, empírico, relacional, están referidas a un contexto determinado, están referidas a un desempeño esperado, y permiten incorporar la ética y los valores. No podíamos hablar de enfoque basado en competencias si no intentábamos definir de alguna manera qué cosa era una competencia. Bueno, esta es una definición posible, como les decía, van a encontrar muchas otras. Esta es la que yo seleccioné para compartir hoy con ustedes. Cuando uno habla de competencias, suele haber toda una clasificación de competencias en competencias genéricas, específicas. No vamos a entrar en ese tema porque tampoco es el tema de la charla, pero dentro de las competencias genéricas, donde podemos encontrar competencias tecnológicas, por ejemplo, y de otro tipo, hay un grupo de competencias que son las sociales, políticas y actitudinales. Esta tampoco es una clasificación universal, es la que yo elegí, a veces se la llama de otra manera, pero se refieren a las competencias blandas, por el inglés soft, podría yo enunciar 3 de estas competencias que me parecen muy relevantes, y ahora voy a decir por qué. Por ejemplo, desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo, comunicarse con efectividad y aprender de forma continua y autónoma. Ahora voy a volver en un minuto sobre ellas. Les decía, tenemos competencias específicas. Por ejemplo, una competencia específica, yo elegí acá 2 para mostrar algún ejemplo, porque uno dirá, bueno, ¿y estas competencias cómo se pueden expresar? Bueno, básicamente las competencias se expresan con un verbo, con un objeto y con una condición o una finalidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, una competencia específica para el área de las ciencias sociales, o de la historia en este caso en particular, podría ser que elabora una síntesis histórica de la recuperación de la democracia sobre la base de un examen crítico de fuentes fidedignas. Esa podría ser una competencia específica que yo me podría proponer como profesor de historia en una escuela cualquiera de Argentina para desarrollar a lo largo de mi materia, ¿no? Las competencias se desarrollan a lo largo del tiempo, no son competencias que uno pueda desarrollar en periodos breves de tiempo. Entonces uno, cuando piensa en el desarrollo de una competencia específica, seguramente está pensando en desarrollarla a lo largo de todo un año, de la escolaridad, y cuando piensa en las competencias genéricas, las que nombramos primero, son competencias que uno está pensando para sus egresados. Cuando uno piensa en desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo o de comunicarse con efectividad, uno no está pensando en que va a desarrollar esa competencia en una materia en un determinado año. Está pensando en un trabajo conjunto de todos los profesores, de todas las materias, de todos los años, donde habrá que tomar decisiones en una institución de, por ejemplo, en qué materias se van a desarrollar y hasta qué nivel. En general uno habla de niveles, de desarrollo, de competencias, y entonces es un trabajo en general institucional cuando uno piensa en las competencias genéricas que tienen que ver con los egresados. En cambio, cuando uno piensa en las competencias específicas, está pensando más en las competencias seleccionadas o construidas por un docente en una determinada materia y que quiere lograr el desarrollo de esa competencia a lo largo del año, por ejemplo, de lo que dure su materia, el año o el semestre, depende. En diferentes países, obviamente, los tiempos que duran los cursos escolares son distintos.
Otro, por ejemplo, podría ser justifica el procedimiento algebraico elegido en el marco de la construcción de una estrategia óptima de resolución. Como ustedes verán, estas competencias, si bien tienen un objeto, que en el primer caso es la síntesis histórica en el segundo es el procedimiento algebraico, no se refieren a contenidos al estilo de los que nosotros referenciamos, por ejemplo, cuando escribimos objetivos o cuando pensamos en qué quiero que nuestros alumnos aprendan. Porque como les decía, son competencias que se desarrollan a lo largo del tiempo e involucran a diferentes contenidos. Por eso les decía que es un falso dilema pensar en competencias o pensar en contenidos. Es decir, cuando yo pienso en esta competencia específica de justificar el procedimiento algebraico elegido en el marco de la construcción de una estrategia óptima de resolución, estoy pensando en una competencia matemática muy importante, pero que después la voy a vincular a diferentes contenidos a lo largo de mi trabajo en la materia. Bueno, espero que con esta definición y con estos ejemplos, esto se haya aclarado un poco. No es sencillo, es un concepto complejo el de competencia, pero creo que con estos dos ejemplos podrían ustedes imaginarse alguna competencia en sus áreas de experticia. ¿Por qué vuelvo a estas tres? ¿Por qué aparece este señor con la lupa? Porque si nosotros pensamos en que nosotros estamos formando a nuestros estudiantes, o ya sea para el mundo de los estudios universitarios, o ya sea para el mundo laboral, el mundo que les espera fuera de la escuela, a lo largo del mundo se han hecho una cantidad enorme de encuestas y hay de trabajos de investigación respecto de qué opinan los empleadores de nuestros egresados, o lo que opinan las universidades que los reciben. Y cuando en esas encuestas uno mira sobre qué cosas hay mayor demanda, sobre qué cosas se marcan falencias o aspectos que se podrían mejorar, en general tienen que ver con este tipo de competencias. Tienen que ver con reclamos de falta de capacidades, de habilidades, de competencias para comunicarse con efectividad de nuestros estudiantes, falta de competencia para desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo, que no es, cuando uno habla de esto, habla de algo muy complejo, no habla solamente de organizar grupos para realizar una actividad en el aula, ¿no? El desempeño efectivo en equipos de trabajo involucra, es el desarrollo de esa competencia, se hace a lo largo de muchos años y probablemente nos lleve toda la secundaria, lo que llamamos secundaria en Argentina, el real desarrollo de esa competencia y siempre pensándolo como un trabajo conjunto y mancomunado en diferentes materias y en diferentes áreas. Bueno, y obviamente la competencia para aprender en forma continua y autónoma, ¿no? Eso es fundamental, y estas tres, por eso las elegí allí. Obviamente hay otras competencias sociales, políticas y actitudinales, pero son las que uno encuentra más demandadas, ya sea por las universidades o por los empleadores, por la industria, por la sociedad en general de nuestros egresados. ¿Por qué decimos que es centrado en el estudiante? ¿No? Esto que hablamos recién tiene que ver con las competencias, y qué quiere decir que esté orientado al desarrollo de competencias. Cuando hablamos de centrado en el estudiante, hablamos de las estrategias de enseñanza centradas en el estudiante, perdón, ahí me quedó mal, cambian el foco de la actividad desde el profesor hacia el estudiante. Es decir, nosotros siempre decimos, y lo decía también nuestro colega al principio en su alocución, que hablamos siempre del docente guía, ¿no? Del profesor que guía a sus estudiantes, y eso siempre lo contraponemos a la visión más tradicional del docente, ¿no? Como el que tenía el conocimiento y el saber y lo iba a transmitir. Entonces, cuando uno habla de centrado en el estudiante, habla de utilizar estrategias que desarrollen o promuevan este tipo de aprendizajes o estas actividades, estas estrategias que voy a compartir con ustedes. El aprendizaje colaborativo,
el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a proyectos, el aprendizaje basado en retos, el método de casos y el aprendizaje invertido, ¿no? Yo cuando hablo de aprendizaje invertido, hablo de lo que mucha gente llama aula invertida o de manera similar. A mí me parece que no es correcto hablar de aula invertida, porque el aula es un objeto físico, el aula no se invierte, el aula es el aula, es una cosa. Lo que se invierte, lo que estamos intentando modificar, es el aprendizaje, ¿no? Entonces, me parece que es más pertinente hablar de aprendizaje invertido que de aula invertida. Y de todas estas estrategias y de todos estos aprendizajes, de nuevo, podríamos hablar horas, pero la idea de hoy es poder presentarles a ustedes las puntas de ovillos para que cada uno después, a partir de sus intereses, pueda seguir trabajando e indagando. Yo voy a dejarles algunas referencias, alguna bibliografía, alguna lectura sugerida. En una de las que les voy a sugerir, estas estrategias de enseñanza están muy ampliamente desarrolladas. Pero cuando uno habla básicamente hoy de estrategias de enseñanza centradas en el estudiante, habla básicamente de esto que estamos viendo aquí en la pantalla y de algunos otros más. Yo referencio acá los que creo los más importantes y adaptables a la escuela secundaria, porque como les decía, hay mucha investigación, hay muchos trabajos publicados, muchas personas hablando sobre enfoque basado en competencias, que tienen mucha experiencia sobre esto en el ámbito universitario. Pero en el caso de la Argentina, hay pocas experiencias, si no digo que ninguna, hay experiencias, pero hay muy pocas en el nivel secundario. Y muchas veces, lo que también pasa, es que muchos docentes, sin saberlo, están trabajando o con aprendizaje basado en problemas, o con métodos de casos, seguramente desarrollando aprendizaje colaborativo, pero bueno, hasta que no leen sobre estas temáticas y no profundizan un poco sus conocimientos sobre estas temáticas, no son conscientes de que están haciendo una innovación en sus aulas y con sus estudiantes. Todos sabemos que siempre los docentes están intentando mejorar su enseñanza y están intentando mejorar los aprendizajes de sus estudiantes, ¿no? Eso está fuera de duda. Y a mí me ha pasado mucho de estar en alguna capacitación o en algún diálogo con algún docente y decir, pero eso yo hago eso, lo hago de tal manera, y entonces me cuenta cuál es la experiencia, cuál es la actividad que llevo a cabo, qué desarrollaron en la escuela, muchas veces en conjunto con colegas, con la supervisión de sus directivos, pero bueno, no sabían que lo que estaban haciendo era un método de caso, o que estaban haciendo aprendizaje basado en retos. Pero hacia allí tenemos que mirar si queremos trabajar con la enseñanza centrada en los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque estas estrategias favorecen que las y los estudiantes se responsabilicen de sus propios aprendizajes, adopten un papel participativo y colaborativo en el proceso, entren en contacto con su entorno, es decir, romper las paredes del aula. Esto es, en el enfoque basado en competencias y en la enseñanza centrada en el estudiante, esto es fundamental, ¿no? Es decir, la posibilidad, acá hay un concepto también sobre el que yo no voy a hablar hoy, porque también sería entrar en un terreno enorme y muy amplio, que es lo que llamamos el aprendizaje invisible. Yo les voy a recomendar un texto para poder profundizar sobre el aprendizaje invisible, pero es necesario, si yo me pusiera en el lugar de un directivo hoy conduciendo a profesores, en tratar de, dicho así, de manera muy gráfica, romper las paredes del aula, en todos sentidos. Primero para trabajar en conjunto con otros colegas, para trabajar en conjunto con compañeros, con compañeras de otros años, no solamente de otros cursos del mismo año, de lo que decía Ken Robinson, ¿no? Es decir, ¿por qué no trabajar, por qué no pensar en proyectos, utilizando alguna de estas estrategias de las que hablamos recién, involucrando a chicos de quinto con los de tercero, los de primero con los de cuarto? Es decir, eso se hace, no es que yo estoy descubriendo la pólvora ni mucho menos, ¿no? Pero digo, estoy marcando dónde hay que poner el acento, hacia dónde deberíamos ir para lograr
que nuestros estudiantes estén mejor formados para el mundo del futuro que les espera, que es un mundo absolutamente incierto y desconocido. Es decir, esto que decía Ken Robinson es absolutamente cierto, es decir, nadie sabe cómo será la sociedad, cómo será el mundo que les espera, el mundo del trabajo, ni siquiera el mundo universitario. Las universidades están sufriendo cambios importantísimos y acelerados, y la verdad que nadie sabe qué les espera a nuestros estudiantes dentro de 3 o 5 años. Así que ese romper las paredes del aula y entrar en vínculo y en contacto permanente con el entorno me parece fundamental. El otro día comentábamos en una conversación con Juan y con los inspectores que qué interesante sería encuestar a nuestros estudiantes cuando egresan, es decir, mantener ese vínculo que en general las escuelas mantienen por un montón de motivos con sus egresados, y encuestar a nuestros egresados preguntándoles qué hubiesen querido aprender que no les enseñamos, sobre qué hubiesen querido aprender más, qué dificultades se les presentan en su vida actual, en el mundo laboral, en el mundo de los estudios universitarios, y cómo podríamos haberlos ayudado a minimizar esas dificultades, ¿no? Es decir, ese contacto con el entorno también significa eso, también significa que la escuela siga en contacto con sus egresados y utilice eso como una retroalimentación para la mejora continua de su trabajo. Eso es algo a lo que en general no prestamos atención. Las universidades sí lo hacen. Las universidades tienen mucho vínculo con sus egresados y están permanentemente consultándolos, y en vínculo con las empresas que los emplean y demás. Hay inclusive observatorios institucionalizados al respecto. Y en la escuela secundaria eso ayudaría, creo que mucho, para empezar a repensar algunas prácticas o a generar algunos cambios. También estos procesos favorecen que se realicen procesos de reflexión de lo que se hace, la metacognición, desarrollo de autonomía y la utilización de la tecnología como mediadora en la construcción del conocimiento. Por eso hablamos de esas estrategias de enseñanza y de esos aprendizajes, porque tienen estas cualidades, que son las cualidades que nosotros creemos deseables para el desarrollo de esas competencias genéricas que son valiosas y son importantes para nuestros estudiantes. Cambio en el rol docente, es decir, pensar la enseñanza desde el enfoque basado en competencias y centrado en el estudiante, implica un cambio de rol del docente, ¿no? Recién también al principio nuestro colega de Colombia decía pensar en el docente como un transformador, ¿no? Como alguien que empodera a los estudiantes. Y eso está muy lejos en general del rol docente de la enseñanza tradicional, ¿no? Donde en general el docente pensaba que poseía toda la información, ¿no? Él era el que sabía, el que tenía el conocimiento, y por eso se hablaba de transmisión, y por eso se hablaba de tabula rasa, y todo eso que conocemos muy bien. Bueno, ahora la información está en todos lados. En realidad el rol del docente como informador ha perdido total vigencia, es decir, ya el docente tiene otros roles que desempeñar, pero no el de transmitir información, porque esa información está en todas partes, está en el teléfono, está en la computadora, está en la televisión, está en todas partes. Entonces hay que entender que el rol del nuevo docente no tiene que ver con esto de transmitir información. Y muchas veces, mucho tiempo en el aula, hoy se ve eso, se ve a alguien transmitiendo información de manera más o menos innovadora, con recursos, porque digamos, no hay mucha diferencia entre escribir algo en el pizarrón con una tiza o mostrarlo con un PowerPoint. ¿Sí? Eso no es innovador. Digamos, ¿sí? No es que porque yo transmita la información, en vez de escribiéndola con una tiza, mostrando un PowerPoint, hice un gran cambio. Hay que asumir que la información está en todos lados. Eso es fundamental. Y volviendo a esto que hablábamos de las implementaciones educativas y de esto que decía recién, hay que entender que el conocimiento se construye, ¿no? Entonces no se transmite. Y mucho de esto hemos vivido, al menos en Argentina, con las últimas reformas y muchas corrientes o teorías que
se han puesto de moda en la Argentina, en algunos aspectos para bien, en otros para mal, pero me parece que sí, por suerte, desde hace ya bastante tiempo, en los diseños curriculares está muy presente esta idea de construir conocimiento y que el estudiante en conjunto con sus compañeros y en un trabajo colaborativo y demás construya conocimiento. Pero bueno, no hay que perder de vista eso, no hay que perder que no estamos para transmitir conocimientos en el aula, sino que estamos para guiar la construcción de conocimiento por parte de nuestros estudiantes, con, por ejemplo, alguna de esas estrategias que enumeramos recién, estar dispuestos a salir del centro del proceso. Nos cuesta mucho descentrarnos, nos cuesta mucho dejar de ser los protagonistas en el aula y entregar el rol protagónico a los estudiantes. Y con esto no estamos diciendo que vamos a sustituir al docente por algún software o algo por el estilo. Es decir, el docente es insustituible en el aula. Eso está fuera de duda. Pero tiene que cumplir otro rol. Y ese nuevo rol que necesita cumplir el docente le exige que esté dispuesto a ceder el protagonismo. Que cuando uno entra en el aula, uno vea la actividad en los estudiantes y no la actividad en el docente. Uno vea que el conocimiento se está construyendo y no que se está transmitiendo, ¿no? Eso es fundamental en el enfoque centrado en el estudiante. Y, por supuesto, actualizar las metodologías. La idea en la educación tradicional, en la enseñanza tradicional, ya sabíamos cuáles eran las metodologías, y bueno, todos los años era un poco más o menos lo mismo, de la misma manera. Y ahora tenemos a disposición estas que les acabo de mostrar, o algunas otras métodos o estrategias que nos permitirían lograr centrarnos en el estudiante y promover la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes y el desarrollo de competencias. Pero bueno, hay que estar dispuesto a esto, ¿no? A hacer el cambio, a actualizar esas metodologías, a investigar, a debatir con los docentes, ¿no? Por supuesto la capacitación, esto que se está promoviendo desde las ciudades de aprendizaje, ¿no? Ayudar a las escuelas y ayudar a los docentes a repensar, a trabajar en innovación, en pensar qué podemos cambiar. Antes de lecturas recomendadas, quería decir algo de esto respecto del cambio, que me parece que es muy importante. Cuando me presentó, Juan les contó que yo soy el director del Departamento de Materias Básicas de una facultad de la Universidad Tecnológica Nacional. Entonces tengo a mi cargo muchas cátedras, varias cátedras y muchos docentes. Y cuando uno quiere lograr un cambio, por mi experiencia de profesional, estoy compartiendo mi experiencia, nada más, contando qué me pasa a mí, que eso puede ser útil muchas veces para nosotros, contar las experiencias personales. Siempre que quise lograr un cambio, siempre que quise que algo cambie en el departamento para mejor, en un proceso de mejora, siempre busqué a las personas que notaba que comprendían esa necesidad, que veían la necesidad del cambio y que podían comprometerse con ese cambio. Y a veces eran pocas. Y empezábamos con una experiencia sencilla, pequeña, para poder mostrar al resto. Y luego organizábamos una especie de seminario, de reunión, de taller, donde le contábamos a las demás cátedras cómo había resultado esa experiencia. Así instalamos, por ejemplo, el aprendizaje invertido. Es decir, al principio costó mucho. Nosotros trabajábamos con aprendizaje invertido antes de la pandemia. La pandemia aceleró un montón de cosas en este sentido, pero nosotros estábamos convencidos de que había que trabajar con aprendizaje invertido antes de la pandemia, y no fue fácil convencer no digo a todos, porque de hecho no convencimos a todos. Y eso me parece muy importante que yo lo cuente como experiencia personal, porque es algo que no tenemos que perder de vista, que cuando uno quiere cambiar, cuando quiere lograr lo que llamamos la transversalidad, esto que decíamos, cuando uno quiere lograr demoler las paredes del aula y que ingrese el contexto y colaborar y trabajar con docentes de otros años y de otros cursos y de otras materias. Es decir, esos cambios en general no suceden masivamente, no todos en las instituciones están de acuerdo o les parece que son necesarios,
y los que lideran las instituciones me parece que tienen que poder detectar con quién iniciar una experiencia, aunque sea breve, limitada, circunscripta, pero que sirva como ejemplo y como motivación para que otros se animen también a realizar esa experiencia. Eso me parece importante y no quería dejar de decir. Lecturas recomendadas. Ya estoy terminando. Les voy a recomendar algunas lecturas. Repito, son las que a mí me parecen valiosas. Hay un montón de material en internet, de todo tipo. Estas voy a decir por qué me parecen importantes y para que les queden a ustedes la posibilidad de contactarse con este material o con otro. Hay un texto que se llama Métodos para la enseñanza de las competencias. No se ve muy bien ahí, está un poco borroso porque es una imagen, es Zavala y Arnau, desde la editorial Graó de España. No tengo nada que ver yo con ninguno de los materiales que voy a contarles, con ninguna editorial, es decir, solo recomendación de mi experiencia de haber trabajado con esos materiales. Este texto me parece muy interesante y tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando sobre métodos que nos van a permitir desarrollar las competencias, ¿no? Acá, muchos autores hablan de enseñanza de las competencias. A mí en realidad, en términos personales, me gusta mucho más hablar del desarrollo de las competencias, porque no estoy tan seguro que las competencias se enseñen, me parece que se desarrollan. Este es un texto de una editorial argentina, de Noveduc, Formar Personas Competentes, de Anaí Mastaché. Es un libro bastante conocido. También es muy recomendable para iniciarse en la lectura de estos temas y para tomar ideas de propuestas de trabajo. Y este es un libro muy reciente de Karina León, también de Noveduc, Aprendizaje y Tecnologías, Habilidades del Presente, Proyecciones de Futuro. Es muy interesante porque si bien no es un libro que se refiere específicamente al desarrollo de competencias, está todo el tiempo hablando implícitamente de competencias. De hecho habla mucho de autorregulación del aprendizaje, este texto de Karina León, y cuando hablamos de competencias, y hablábamos de las competencias sociales, allí la autorregulación del aprendizaje es una competencia importantísima, ¿no? Es una habilidad importantísima para desarrollar en los estudiantes, y este libro tiene bastantes páginas dedicadas a la autorregulación del aprendizaje y mucha reflexión respecto de cómo la tecnología atraviesa hoy nuestros procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, y desde ese lugar me parece que da muchísima información y clarifica mucho sobre esta mediación que es una realidad hoy y que nuestros estudiantes viven inmersos en las tecnologías, y cómo podemos nosotros capitalizar esa realidad en vez de ir en contra de ella, ¿no? Y otros dos que me parecen muy importantes, estos están en internet, los pueden descargar de manera gratuita. Los otros eran libros en papel que hasta donde yo sé no están en internet. El aprendizaje invisible, del doctor Cristóbal Cobo. Cristóbal Cobo es un autor que yo recomiendo mucho leer. En este caso él habla sobre aprendizaje invisible, habla mucho sobre la mediación de la tecnología y sobre el desarrollo de competencias. Fíjense que por acá en la página dice skills. Interesantísimo, un libro bastante extenso, no tiene desperdicio, lo recomiendo muchísimo. Y este otro es un manual. Nosotros no hablamos porque no nos iba tampoco a dar el tiempo y no era el objetivo de la charla, sobre resultados de aprendizaje, ¿no? Es decir, cuando uno está hablando de desarrollo de competencias, en general, para evaluar los logros parciales de ese desarrollo, es decir, para poder evaluar cómo esa competencia se va desarrollando a lo largo del tiempo. Recuerden que las competencias genéricas eran competencias que se lograban al final de toda la formación.
y las competencias específicas, si bien eran de menor alcance, también eran de un semestre o de un año. En general lo que uno hace es redactar resultados de aprendizaje. Este texto también está en internet, también se descarga de manera gratuita, y si bien está enfocado en la redacción y utilización de resultados de aprendizaje, habla mucho sobre competencias, habla mucho sobre taxonomía, eso también es algo en lo que yo no entré. Es decir, si uno está pensando en el desarrollo de una competencia, y necesariamente va a tener que pensar en dimensiones de procesos cognitivos, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo que yo espere que mis estudiantes recuerden algo, que comprendan algo, que analicen, que evalúen, que creen. Entonces, cuando uno trabaja en enfoque basado en competencias y en resultados de aprendizaje, está siempre pensando en alguna taxonomía que es orientadora de su tarea, ¿no? Y ahí de nuevo, como con competencias, hay muchas taxonomías. Yo particularmente, aunque suene viejo, me gusta mucho la taxonomía de Bloom, que fue revisada en los años 2000, pero hay un montón de taxonomías. Este texto usa la taxonomía de Bloom, pero también quería destacar eso, ¿no? No es la única taxonomía posible, pero sí uno tiene que tener a la vista, a mano, una taxonomía para organizar su trabajo en cuanto a los resultados de aprendizaje que quiere lograr en vista al desarrollo de tales o cuales competencias. Y para terminar, para ir terminando, quería compartir con ustedes un texto perdón, debería aparecerle un poco, pero bueno, ahí no me funcionó el PowerPoint. Este texto me parece, para ir cerrando, lo leí no hace mucho, es del 2015, es de la ministra de Educación de Helsinki, de Finlandia. Y lo voy a leer, a pesar de que está ahí, pensé que iba a empezar a aparecer de renglones, sería más entretenido leerlo, pero bueno, me parece valioso para reflexionar o para ir cerrando este taller. Tenemos que cambiar la forma de enseñar y el trabajo que se realiza dentro del aula. Por supuesto, aún es necesario el conocimiento en matemáticas y ciencias, pero ahora el objetivo es asegurar en los niños las habilidades necesarias para la sociedad del futuro. La forma tradicional de enseñanza se hizo para la era industrial, con todos los trabajadores haciendo lo mismo y mostrando obediencia. Pero para mañana y para el futuro es necesario hacer algo diferente y desarrollar habilidades individuales y al mismo tiempo demostrar colaboración, capacidad de innovación y tener el valor para fallar y encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Esta señora es la ministra de Educación de Helsinki, y esta frase de ella en una entrevista me parece que resume un poco todo lo que yo dije, y empezando desde el video de Ken Robinson, que nos hablaba de cómo los sistemas educativos actuales habían sido pensados para la sociedad industrial, postindustrial. Y para terminar, una reflexión de Martin Luther King, que la quiero usar para alentarlos a que inicien un cambio, aunque sea breve, pequeño, no importa, pero todo empieza con un primer paso, ¿no? Entonces, dar tu primer paso ahora, da tu primer paso ahora, no importa que no veas el camino completo. Da el primer paso y el resto irá apareciendo a medida que avances. Me parece que eso es lo que hacemos siempre los docentes. Animarnos a dar el primer paso para que las cosas cambien y mejoren, aunque no veamos el final del camino, ¿no? Bueno, muchas gracias.